Todas las religiones y todos sus creyentes han tenido que afrontar en algún momento de la historia los prejuicios, ya sea de sus gobernantes seculares, de sus conciudadanos o de los creyentes de otras confesiones. Sin embargo, los judíos han sido víctimas de las formas de prejuicio más virulentas y persistentes. Desde las revueltas antijudías de Alejandría en el siglo III a.C. hasta el holocausto nazi entre el año 1939 y 45, que se exterminó a 6 millones de judíos, la sombra del antisemitismo ha definido la identidad judía. Hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos de esto, el antisemitismo. Yo soy Irving Sun y pues comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. La hostilidad hacia los judíos era muy anterior a la llegada del cristianismo. Tanto los griegos como los romanos atacaron a los judíos que vivían entre ellos, acusándolos de tener una influencia excesiva, un desmedido control financiero y de realizar extrañas prácticas ocultas, anticipando cada uno de los cargos que pesarían sobre los judíos en la Europa cristiana. Pero la ruptura entre la Iglesia cristiana y el judaísmo en el siglo I legó como herencia un particular odio y cierta desconfianza mutua, que solo se ha superado muy recientemente en el año 1965, cuando el Vaticano absorbió formalmente a los judíos del crimen de deicidio, que fue el asesinato de Dios. Vamos a hacer esta pausa a continuación, nuestra primera pausa aquí en el programa, para recordarles nuestras plataformas donde nos pueden encontrar, donde pueden estar en contacto con nosotros o nos pueden dejar sus mensajitos, como Crónica Lunares de Sun en cualquiera de nuestras plataformas de social media, se me va la onda de repente en ocasiones con lo que estoy diciendo, porque estaba buscando los saludos que me corresponden el día de hoy. Y pues sí, de Crónica Lunares de Sun. perdón. Y ahora sí. Y pues quiero mandarles un abrazo muy fuerte a la gente de Uisima, allá en Finlandia. Es que se me confundió el nombre porque realmente dije, este nombre lo conozco. Uisima, allá en Finlandia, como les digo, algunas personas nos están escuchando de allá y quiero pues diariamente mandar un saludo a los diferentes lugares donde nos escuchan. Y en esta ocasión pues no encontraba eso y por eso me distraje un poquito en lo que les venía diciendo. Pero bueno, vamos a la pausa, tomaré un poquito de agua, me voy a volver a concentrar en lo que digo y continuamos. Los primeros representantes de la antigua iglesia, ansiosos de establecer una clara diferencia entre ellos y sus orígenes judíos, aprovechaban cualquier ocasión para condenar el judaísmo. San Juan Crisóstomo, en una serie de 8 sermones al pueblo de Antioquía que pronunció en el año 387, ofrecía todo el arsenal que usaría las siguientes generaciones. Sostenían que los judíos eran carnales, lascivos, avariciosos, abominables y demoníacos. Habían matado a todos los profetas, después habían crucificado a Cristo y adoraban al diablo. San Jerónimo calificó la sinagoga de burdel, un antro de vicio, el refugio del diablo, la fortaleza de Satán, el lugar de depravación del alma, el colmo de cualquier desastre concebible y de cualquier cosa que
se imaginen ustedes. El primer registro de la quema de una sinagoga por parte de los cristianos data del año 338 después de Cristo, en la ciudad de Calínico, a las orillas del Éufrates. La demonización de los judíos por parte de los cristianos fue especialmente perversa. Se les identificaba directamente con el diablo, el adversario de Jesús en el Nuevo Testamento, y se les acusaba de llevar su estandarte y de hacer su trabajo. Una noción muy popular del cristianismo medieval era la de foetor judaicos, el nauseabundo olor de azufre que desprendían los judíos y que era también el olor del diablo. Asimismo, se acusaba a los judíos de secuestrar a niños cristianos para sacrificarlos y ofrecerle la sangre al diablo. En el arte medieval cristiano, se representaba al diablo con una gran nariz ganchuda, un rasgo supuestamente característico de los judíos. El judío es el diablo mismo encarnado. William Shakespeare. Las calumnias de sangre eran falsas acusaciones de que un grupo determinado, normalmente religioso, practicaba rituales usando la sangre de sus víctimas. Existen registros de estas acusaciones desde el siglo I después de Cristo. El cronista griego Apión acusó entonces a los judíos de sacrificar a los prisioneros griegos en las ceremonias que celebraban en el Templo de Jerusalén. Los cristianos fueron objetos de las mismas acusaciones al cabo de un siglo, cuando sus fustigadores romanos, tergiversando el símbolo del cuerpo y la sangre de Jesús como el pan y el vino de la Eucaristía, afirmaron que en la nueva iglesia se bebía sangre en los servicios. La primera calumnia de sangre que los cristianos lanzaron contra los judíos data del año 1144. Se acusó a los judíos de la ciudad de Norwich de captura, de matar y sacrificar a un niño. El tribunal rechazó los cargos, pero los judíos acusados tuvieron que escapar del linchamiento de las multitudes. Posteriormente, la iglesia canonizó al niño Guillermo de Norwich. Aunque la razón que aducían muchos cristianos para explicar la hostilidad hacia los judíos era su supuesto crimen o desidio, matar a Jesús. Las razones reales solían ser un poco más prácticas. En la Europa medieval, la pequeña minoría de judíos, no era más de 1,5 millones en todo el continente, solía concentrarse en profesiones como la abogacía, la medicina y las finanzas. Su frecuentísimo éxito los convertía en el foco de envidia y los incriminaba. Cuando un rey o un príncipe necesitaba una coartada para justificar que las cosas no fuesen bien en su reino, los judíos eran un chivo expiatorio muy fácil. En el año 1750, cuando la emperatriz María de Teresa de Austria, una devota cristiana, necesitaba ingresos adicionales, empezó echando a los judíos de las tierras de Bohemia que formaban parte de sus extensos dominios y después les permitió volver a condición de cobrarles impuestos especiales cada 10 años para que pagaran el privilegio que se les concedía. Pero los cristianos no fueron los únicos en atacar a los judíos. En el siglo XIII, varios pensadores de la Ilustración como Voltaire, como por ejemplo, defensores de la reflexión y la libertad, vilipendiaron a los judíos acusándolos de codicia, avaricia e incluso por celebrar el Sabbat. En la Alemania del siglo XIX hubo científicos que desarrollaron investigaciones supuestamente rigurosas para probar la inferioridad del pueblo judío. Y ustedes ya conocen esa historia. Vamos por la pausa, con esta pausa que nos corresponde aquí. Y pues nada, un abrazo también muy caluroso a la gente de San Juan, allá hasta
Puerto Rico. Bueno, este no está hasta allá, este está un poquito más acá porque está cerquita de nosotros. Un abrazo hasta allá, hasta acá, con la gente de Puerto Rico en San Juan. Qué bonito es San Juan. Y pues, un abrazo muy caluroso y pues vamos por la pausa y regresamos. Creo que hoy con mi payaso. Vamos a ver si lo echamos por ahí y regresamos con este tema. El Islam ha sido tradicionalmente mucho más tolerable con los judíos que el cristianismo, tal vez porque las dos fes, a pesar de ser ambas monoteístas, no son parientes tan cercanas como el judaísmo y el cristianismo. Desde el siglo IX hasta el siglo XIX, los judíos disfrutaron a menudo de mayor libertad religiosa en las tierras musulmanas que en las cristianas, aunque en el siglo XI se los persiguió en España, un territorio que hasta entonces había sido de tolerancia y respeto mutuo entre los gobernantes musulmanes y los súbditos judíos, y muchos judíos tuvieron que buscar refugio exiliándose en otros lugares de la Europa cristiana. En el siglo XX, y especialmente después del establecimiento del Estado de Israel en el año 1948, en las tierras que habían pertenecido principalmente a los musulmanes palestinos, algunos sectores del islamismo dejaron de ser tan tolerables con el judaísmo como lo habían sido en todo ese tiempo anterior. La demonización cristiana de los judíos está directamente relacionada con el rechazo de los judíos a Jesús. Es la vieja acusación de que los judíos mataron a Jesús. En eso se basa la idea de los judíos como demonios. Rabino Norman Solomon. El Papa Pío XII fue elegido Papa en el año 1939 y pocos meses antes de que estallara la Guerra Mundial. Historiadores judíos lo han acusado de antisemitismo a causa de su decisión de no pronunciarse sobre el holocausto nazi durante los años de la guerra, a pesar de saber lo que estaba ocurriendo. Sus críticos sostienen que cerró los ojos ante las atrocidades nazis, que temía que Hitler fuera la única alternativa al comunismo soviético radical, un movimiento político que podía extenderse por Europa y destruir la Iglesia. También se le culpa de que los diplomáticos del Vaticano no ayudaran a los judíos perseguidos proporcionándoles visados para viajar a Palestina, porque el Papa era contrario al establecimiento de la patria de los judíos en aquel territorio. En el periodo inmediatamente posterior a la guerra, Pío XII se puso en evidencia al permitir que el Vaticano se convirtiera en un medio para hacer desaparecer a los criminales de guerra nazi enviándolos a África o a Latinoamérica, muchos de ellos llegando a los lugares del sur de nuestro continente. Sus defensores alegan que el Papa no era antisemita, que ignoraba las atrocidades del Holocausto y que creía erróneamente que debía mantener una posición estrictamente neutral para preservar la independencia de la Iglesia y desempeñar su papel en el establecimiento definitivo de la paz. En 1999, el Vaticano aprobó la formación de una comisión que integraba a historiadores judíos para investigar en sus propios archivos y elucidar cuál había sido el papel del Papa Pío XII. 2 años después, los miembros judíos de la comisión dimitieron en señal de protesta. La Iglesia de Roma no permitía consultar libremente esos archivos. El antisemitismo es el prejuicio o uno de los prejuicios más antiguos. En el siglo III a.C. fueron las revueltas antisemitas en Alejandría. En el siglo I después de Cristo fue la primera calumnia de sangre, algo de lo que ya habíamos hablado
en uno de estos bloques. En el año 338 después de Cristo se registra el primer incendio cristiano